Parámetro A, hay que mover las cosas. No, es que no había tocado nada, entonces yo no se mueve un carajo. ¿No se mueve nada? ¿No se mueve esta? No, yo no no toco nada. ahora ya le descubrí. Ah, Pero no se me movía. bueno. Y entonces se van marcando este ángulo y este otro ángulo. ¿Sí? La cuestión es que entonces, si nosotros queremos hablar de ángulo entre rectas, podríamos decir que hay dos. ¿Bien? ¿Qué vamos a definir entonces? Como ángulo entre rectas al menor de los dos que se forman. ¿Sí? Este tiene la misma amplitud que este tiene la misma amplitud que este, entonces por esa razón decimos que son dos. ¿Sí? Entonces, vamos a definir como ángulo entre rectas al menor de los dos ángulos que se forman entre dos rectas incidentes. Decimos que dos rectas coincidentes forman un ángulo de 0 grados. Muy bien. Dos rectas paralelas coincidentes tienen direcciones paralelas, pero por no tener intersección, no decimos que el ángulo entre ellas es de 0 grados. Dos rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a pensar en este vector que va a ser el 1, 0. En este vector que va a ser el menos 1, 0. Y en este vector que va a ser el 1, 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que este es el director de una recta, estos dos son directores de otra recta, tendríamos que ver entonces el ángulo entre estos dos vectores para poder encontrar el θ1 y el ángulo entre estos dos vectores para poder encontrar el θ2. ¿Sí? Ahí estamos hablando de ángulo entre vectores. Entonces diríamos que θ1 es
el arco coseno de. Me voy a pisar. Tita 1 es el arco coseno de 1, 0 punto, 1, 1 dividido, norma del 1, 0 punto, norma del 1, 1. Es decir, que es el arco coseno de 1 entre raíz de 2. Pero esto es igual al arco coseno de raíz de 2 entre 2. El arco coseno de raíz de 2 entre 2 es de pi cuartos o 45 grados. ¿Sí? Cuando encontramos tita 2, lo que resolvemos es el arco coseno de menos 1, 0, punto 1, 1, dividido norma del menos 1, 0, punto norma del 1, 1. Entonces, tendríamos que encontrar el arco coseno de menos 1 entre raíz de 2. Este es el arco coseno de menos raíz de 2 entre 2. Y este es de una amplitud de 3 cuartos pi. Si nosotros sumamos tita 1 más tita 2, a pi cuartos le sumamos 3 cuartos pi y estos son 4 cuartos pi igual a pi. Que era lo que estábamos diciendo hasta ahora, son suplementarios. ¿Sí? La cuestión entonces es que cuando nosotros conocemos el director de una recta y el director de la otra recta, no sabemos si vamos a obtener el menor o vamos a obtener el mayor. ¿Bien? Porque no vemos y no siempre las podemos graficar las cosas. Si las podemos graficar y visualizar, está genial. Tienen direcciones paralelas, pero no tienen intersección. Pero cuando tienen intersección, dice, ¿cómo puede ser que sean coincidentes y no tengan intersección? Porque la definición que vamos a seguir dice que vamos a poder hablar de ángulo entre rectas cuando las rectas se intersectan. Entonces, si las paralelas son coincidentes, coinciden en todo punto y ahí decimos que tienen un ángulo de 0 grados. Pero si son paralelas no coincidentes, no vamos a decir que tienen un ángulo de 0 grados. Ah, ¿no coincidentes es? Yo puse. Paralelas, direcciones, las rectas paralelas no coincidentes. Tienen direcciones paralelas, pero por no tener intersección, paralelas. Claro. Muy bien. Ahí está. Bueno, gracias, Ro. No hay de qué. Profe, Sí. yo también tengo otra pregunta. Sí. Que cuando dicen que las perpendiculares forman un ángulo de 90, pero, por ejemplo, esa es perpendicular y media de 90, o no sé cómo. No, son perpendiculares. No, estas son incidentes. Las perpendiculares son incidentes. Incidentes quiere decir que se intersectan en un punto. Entonces, si vos tenés esta disposición, ¿sí? Son incidentes, se intersectan en ese punto. Si vos tenés esa disposición, también tienen un punto de intersección. Si son perpendiculares, en el plano siempre van a tener un punto de intersección. ¿Sí? Entonces, las tres son incidentes. Solamente estas son perpendiculares. ¿Sí? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos la información de un director de la recta, no sabemos si va a ser este director o este director. Entonces, no sabemos si vamos a encontrar el tita 1 o el tita 2. Lo que vamos a hacer es algo que podemos observar y que es en función de unas consideraciones trigonométricas que consta de, miren, ¿qué pasa si nosotros, en vez de encontrar el arco coseno de u punto b o de la multiplicación escalar o del producto escalar de los directores, encontramos la del valor absoluto? ¿En dónde derivamos? En el primer ángulo. En
el primero. ¿Y el primero es de mayor amplitud o de menor amplitud que el segundo? Menor, claro, no. Es el de menor amplitud. Entonces, vamos a decir que el ángulo entre dos rectas puede hallarse utilizando sus directores o sus normales de la siguiente manera. Vamos a llamar a tita el mínimo entre tita 1 y tita 2. Y vamos a decir que tita entonces va a ser el arcocoseno del valor absoluto del director punto el otro director dividido la norma de un director punto la norma del otro director. O vamos a decir que ese mismo tita va a ser el arcocoseno del valor absoluto de n1 punto los normales, multiplicación escalar de los normales, dividido norma de n1 punto norma de n2. ¿Por qué qué? ¿Por qué le agregamos las barras de valor absoluto? Mira, hagamos los ángulos así, que este sea el eje X, que este sea el eje Y, ¿sí? Que esta sea L1 y que esta sea L2. Entonces este es tita 1 y este es tita 2. ¿Sí? Ah, sí. Entonces, si nosotros buscamos las razones trigonométricas para tita 1, generamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Y a este x0 y a este y0 los utilizamos para poder hablar de ese ángulo, ¿sí? Si queremos hablar de tita 2, tendríamos que hacer el siguiente diagrama. Este es x, este es y tita 2, graficado desde el semieje positivo de las x en sentido contrario a las agujas del reloj, deja un espacio así, igual a tita 1, y decimos que este es tita 2. Cuando se quieren buscar las razones trigonométricas para tita 2, se dice que tita 2 es igual a 180 grados menos tita 1, porque el que quedó acá ahora es tita 1. Entonces se dice que, por ejemplo, el coseno de tita 2 es el opuesto del coseno de tita 1, pero el coseno de tita 1 lo puedo encontrar acá. Que el seno de tita 2 es igual al seno de tita 1. ¿Sí? Y lo mismo, si me remito a tita 1, tengo todo en el primer cuadrante. ¿Bien? Y la tangente de tita 2 es la opuesta de la tangente de tita 1. Entonces, con identidades trigonométricas, podemos hacer uso del conocimiento del primer cuadrante para poder deducir en todos los cuadrantes, ¿sí? Pero para deducir a un ángulo que está en el segundo cuadrante utilizaríamos estas identidades. ¿Bien? La cuestión es que nosotros vimos que cuando movíamos el deslizador, lo más que podíamos hacer, o el ángulo mayor que podíamos lograr era de 90 grados, que eran los dos, que eran un par de rectas perpendiculares, y a donde desplazábamos más el deslizador empezaba a quedar uno de menor amplitud y otro de mayor amplitud, ¿sí? Uno de menor amplitud que 90 grados, otro de mayor amplitud que 90 grados.
Es decir que siempre o nos quedan perpendiculares o uno tiene una amplitud menor a 90 grados y va a estar en el primer cuadrante, ¿sí? Y en el primer cuadrante las razones trigonométricas son todas positivas, porque estos números son positivos, estos números son positivos, y cuando hago razones entre esto y la longitud de una hipotenusa, que siempre es positiva, se generan todas positivas. Entonces, si queremos uno que tenga una amplitud entre 0 y 90, nos quedamos con el numerito positivo, ¿sí? Ahora, cuando vamos a buscar las de θ 2, ahí sabemos por qué va a ser positivo, pero tiene que coincidir en valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a estudiar las razones trigonométricas de θ 2, nos dicen entonces que las podemos estudiar mediante las de θ 1. Por esa razón, el x0, este va a ser el opuesto de este x0 y este y sub 0 va a ser el mismo. Entonces, la única diferencia entre las razones de θ 1 y θ 2 pueden ser a lo sumo los signos, porque son ángulos suplementarios, ¿sí? Por esa razón, agregando las barritas solucionamos todo. ¿Mm? El ángulo entre los vectores A y B es gamma igual al arco coseno de A punto B entre norma de A punto norma de B. Ahora, el ángulo entre las rectas L1 y L2 de directores A y B es θ igual al arco coseno del valor absoluto de A punto B entre la norma de A punto la norma de B. Y hablando de mínimos, miren lo que pasa. Nosotros supongamos que tenemos una recta L, ¿sí? Y un punto P. Ese punto P no pertenece a L, ¿sí? Y tenemos o una recta L1 y una recta L2, y después tenemos un punto Q. Y el punto Q pertenece a L2, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta situación, decimos que la distancia del punto Q a la recta L2 es igual a 0. ¿Sí? Ahora, si el punto P no pertenece a L1, ¿cuál es la distancia? La longitud de ese segmento, de este segmento, de La este menor. segmento. Bien. Es la menor de todas las distancias y se da como un segmento sobre la recta perpendicular a L1 que pasa por P. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa concepción, decimos L1, P. Entonces, ¿cómo poder hallar la distancia entre P y el pie de la perpendicular? Con la norma de L. No, perdón, hice cualquiera. A ver, mira. Supongamos que este es B. Supongamos que este es A. ¿Sí? Y que armemos un vectorcito de A a P. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros lo proyectamos en esta dirección? Nos queda este vectorcito. ¿No? ¿Qué está proyectando así, Sí. de costado? Sí, estamos proyectando en la dirección del normal de L1.
del N1. ¿Sí? Entonces, todo esto lo proyectamos en esta dirección. Supongamos que a este normal lo grafiquemos acá. Que este sea el N1. Entonces, la proyección es una proyección ortogonal, es decir, que ahí se genera un ángulo recto, y este múltiplo de N1 es la proyección. ¿A quién proyectamos? A P en la dirección de N1. Profe, pero si es ortogonal no tiene que ser como si le estuviese poniendo una luz de arriba, Sí. porque Ahora, así, si no, de la manera anterior que lo habíamos visto, es como si lo estuviésemos proyectando en manera ya perpendicular. sé lo que querés ver, mira. ¿Qué pasa si esta es L1? Ujú. Este es N1. ¿Así? Entonces, armamos este vectorcito, este es A y este es P. Entonces, a AP lo queremos proyectar en la dirección del normal. Entonces, le da la luz a las 12 del mediodía de manera perpendicular, y este vectorcito es la proyección de ¿quién? Del vector AP en la dirección del N1. ¿Ahí? Claro, porque yo tenía entendido que ese era el ortogonal. Sí. Ahora, si a esto lo hacemos así, ¡pum!, le hacemos una rotación a la izquierda con las imágenes del CEL, Pero queda igual. algo así como esto. Sí, sí queda igual. El Pero tema de es que esta no manera sé. usualmente lo vemos, Claro, sí, ¿no? sí. Vale, lo veo más claro de esa manera que aquello. Agradecida por el aporte. Entonces, ahora, nosotros habíamos dicho que L1 es A por X más B por Y más C igual a 0. Entonces, este N1 es el AB. Ahora, el punto A es de coordenadas X sub 0 y sub 0, y por pertenecer a L1, A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C es igual a 0. Chao. Chao, hasta luego. Entonces, vamos a decir que P es de coordenadas X1 y 1, ¿sí? Cuando armamos a P, al vector de posición de P le restamos el vector de posición de A. Es decir que al vector que tiene punto inicial en el origen y punto final en P de coordenadas X1 y 1, le restamos el X0 y 0.
esto es que x1 menos x0, y1 menos y0. Nosotros sí. ¿Sería una cualquiera? ¿Con qué? O sea, dentro de la recta. Claro, el punto P es el punto al que vos le querés buscar la Sí. distancia. Y el punto A lo elegís vos. Mm. Un punto que pertenezca a la recta, que verifique su ecuación. Sí, lo seleccionas. A gusto. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información, tenemos que encontrar el módulo de la proyección de AP en la dirección de N1. Porque nosotros vimos gráficamente el vector, pero en realidad la distancia la va a brindar solamente la norma de ese vectorcito, ¿sí? Entonces, esa norma es el valor absoluto de AP punto N1 dividido la norma de N1. ¿Sí? Ahora, a la P lo podemos reemplazar por lo que encontramos. x1 menos x0 y 1 menos y0 punto n1 de componentes AB, cero valor absoluto, dividido la norma de la B. Entonces, esto es la norma de A por x1 menos x0 más B por y1 menos y0, todo entre la norma de la B. Distribuyendo nuevamente, este es el valor absoluto de A, x1 menos A, x0 más B y 1 menos B y 0 dividido la norma de la B. Conmutando, esto es igual al valor absoluto de A, x1 más B y 1 menos A, x0 menos B y 0 dividido la norma de la B. Miren acá un poquitito. Nosotros habíamos dicho que A de coordenadas x0 y 0 era un punto de L1, entonces verificaba su ecuación. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación podemos hacer un despeje. ¿Bien? Ese despeje va a ser decir que C es igual a menos A x0 menos B y 0. Entonces, a todo esto lo vamos a reemplazar por C. Es el valor absoluto de A, x1 más B y 1 más C. Dividido la norma que es raíz de A a la 2 más B a la 2. ¿Sí? Entonces decimos que esta es la fórmula de distancia de P a L1. O sea que necesito el normal Sí. y un punto de la
¿La recta? El x1 y 1 no son las coordenadas de P. Ah, perdón, sí. No, perdón. Entonces, el ax1 más el by1 más el c es evaluar la ecuación implícita, Ajá, ¿no?, en el punto. en el punto que no pertenece a la recta. Ok. Ahora, nosotros habíamos empezado la clase diciendo que si el punto pertenecía a la recta, la distancia que era igual. Cero. Bien. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de usar el x1 y 1 que no pertenece a la recta, usamos el x0 y 0? AX0 más BY0 más C, ¿a qué es igual? A 0. A 6. Es decir, que si usamos la fórmula con un punto que pertenece a la recta, también es igual a 6.